Hola, hoy vamos a aprender a hacer unas letras dobles juntas. Antes de nada, queremos patrocinaros Idweb, que es la página de una amiga. 2 veces, ¿ves? Idweb. Y Ana Andrea, que es el mío. Por favor, probad. Hoy vamos a aprender a hacer letras dobles. Y vamos a coger el nombre de Bea, por ejemplo. Entonces hacemos un palito, ¿no? Se ve. Y ese palito vamos a hacerle una B. ¿Qué tal? ¿Os gusta? Si no os sale bien, lo único que tenéis que hacer, yo lo hago uno aquí, pero también se puede hacer en un folio. Podemos volver a hacerla, ¿veis? No hace falta que sea perfecto. Entonces eso, para que sea doble, solo hay que hacerle así, ¿veis? Ahora, a ver, ¿qué le toca? Ahí. Entonces, aprovechamos este palito de aquí, ¿veis? Ese palito va a ser una poquita, porque va a estar junta. Y hacemos así, porque la vez se ha comido un poquito de la E. A la hora de hacer la E, la E se hace así, ¿veis? Mira. El palito. Y esto, ¿no? Todo el mundo sabe hacer eso. Y así. Y así. Y así, ¿veis? Se puede hacer de esta manera o de esta. Yo lo voy a hacer de 2 maneras. Ahora cogemos el palito, ¿no? Para aprovechar la A, que se la ha comido media E. ¿Veis? Después, si queréis, podéis colorearla, ponerle detallitos. Ahora vamos a hacer otro tipo de Bea. La Bea de Bea. ¿Veis? Esta es una Bea normal. Más o menos. Y esta es una Bea. También se puede hacer aprovechando esta E ya. La B está cortada. Y después esta. Y la A. Le podemos hacer antenitas. ¿Veis? Estos 2 son nombres Bea. ¿Ahora entendéis un poco cómo se hace? Recordad, la B se hace una B normal, pero con 2 circulitos. La E se hace así. Si os es más fácil así, hacéis la mitad, pero ahí paráis, porque tenéis que hacer así. Por lo menos así, ¿no? También hay es, que son así. Eso depende del gusto de cada uno. Y la... ¿Veis? Las A's se pueden hacer de muchas maneras. Bueno, y ya sabéis cómo se escribe Bea, ¿no? Bueno, hasta pronto. En el próximo capítulo podremos hacer otro nombre. Hasta pronto, Ana Andrea. Like, comentarios si nos gusta y suscribirse.